La semana pasada nos centramos en el versículo 1 y 2 y 4. Dice el capítulo 21, Apocalipsis, versículo 1, vi, dice Juan, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar, dice, ya no existía más. Y yo, Juan, dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas pasaron. Vamos a centrarnos, versículo 2 y versículo 3, hermanos, nos habla de la santa ciudad. Ese va a ser nuestro tema esta mañana, la santa ciudad. No es Santa Ana, sino que la santa ciudad. Nosotros estamos ya cerquita, hermano. Santa Ana, ¿verdad? Esta es la santa ciudad. Ya andamos algo cerca, hermano, ¿verdad? Somos la sucursal del cielo. No sé por qué habrán, o estábamos bien ciegos los santanecos. Yo como les puedo hablar así porque aquí nací, hermano. Ahí en el San Juan de Dios nací yo. Entonces, pero los santanecos, yo estaba un día de esto recordando que desde que yo tengo memoria, hermano, ya algunos años ya, siempre han habido hoyos aquí en Santana, ¿verdad? Es un patrimonio santaneco, hermano, los hoyos. Siempre, yo no recuerdo un año en la historia que no haya visto las calles de Santa Ana llenas de hoyos. Y el otro patrimonio, hermano, ¿cuál es? A ver si ustedes saben. La basura. Del falla, ya ese sí ya es otro nivel, ¿verdad? La basura, hermano. La basura, otro patrimonio, ¿verdad? De Santa Ana. Pero cómo amamos Santa Ana nosotros, y Alfaz. Y los santanecos dicen que somos bien. Cuando yo me fui a estudiar a San Salvador, mis compañeros allá en la universidad, cuando llegué todos me decían, y vos sos así de creído, me decían, como los de vos de Santana venís vos, sí, le decía, pero y estos santanecos son creídos, me decían, así sos vos, me decían. Ay, yo más que ni me había convertido todavía. Y entonces, pero hermanos, nosotros amamos nuestra ciudad, ¿verdad? Estamos felices que nacimos aquí en nuestra Santa Ana, pero esta es santa ciudad, la ciudad santa, hermano. Esta sí es santa de verdad, ¿verdad? Y vamos a centrarnos en la ciudad, en esta ciudad que nos describen estos dos versículos, y el resto del capítulo 21 y también el capítulo 22 nos describe bastante esta ciudad. Pero la semana pasada, hermanos, si ustedes se recuerdan, nos centramos en el versículo 1 y 4 y hablamos de las primeras cosas, y hablamos que las primeras cosas pasaron, ¿se recuerdan? Y cómo es que pasaron y cómo es que huyeron de la presencia del Señor. ¿Y qué son todas esas primeras cosas? Si usted no escuchó el mensaje, le animo a que lo pueda escuchar ahí en el YouTube. Ahí está Iglesia Oasis de Gracia, y usted puede buscar ahí el mensaje y escucharlo para que vaya teniendo el panorama completo. Las primeras cosas pasaron, dice aquí el versículo 4, el versículo 5 y en el capítulo 20, versículo 11. Pero fíjese que eso, hermanos, ya el profeta Isaías, en el capítulo 65 de Isaías, ya Isaías había hablado de esto mismo que Juan dice que vio aquí. En el versículo 17 de Isaías 65, lo vamos a poner ahí, creo que está ahí en la pantalla, a ver si se logra leer. Si no,
le voy a leer 17, 18 y 19 de Isaías 65. Mire lo que dijo el profeta, esto lo dijo allá por 800 antes de Cristo, más o menos 700 años antes de Cristo. Isaías dijo esto, que es casi lo que Juan dice que vio. Porque aquí dice que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero, de lo que estuvimos hablando la semana pasada, dice, no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, porque pasaron esas cosas. Pero ¿qué va a ocurrir con los que están ahí en ese cielo nuevo y esa tierra nueva? Dice, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría. Y mire, aquí mete a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, dice. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Hermanos, como todas las cosas son nuevas, cielo nuevo, tierra nueva, y dijimos que también la gente que va a vivir ahí tiene que ser gente nueva, gente renacida, nacida de nuevo. Hablamos de eso la semana pasada. Ahí no pueden entrar personas incrédulas, no pueden entrar personas inmundas, dice el pasaje. No pueden entrar personas en su pecado. Tienen que ser hombres y mujeres renovados, hombres y mujeres nuevos. Pero de igual manera, esta ciudad se describe como una ciudad nueva también. Es una ciudad nueva. Es totalmente nueva. Es totalmente distinta, hermano, a la Jerusalén actual, como Pablo nos lo aclara en el libro, en la carta a los Gálatas. Y esto es bien importante, hermano, porque gloria a Dios por la Jerusalén terrenal, por las cosas que Dios hizo en esa ciudad, allá en el Medio Oriente. Gloria a Dios por los tours y los viajes, y yo quisiera hacer algún día ese tour. Sería bonito, ¿verdad? Que fuéramos, hermano. Ojalá fuéramos todos juntos, ¿verdad? Y fuéramos allá a Jerusalén, porque pues dicen que es bien bonito. Pero hermanos, a veces como cristianos le damos tanto valor también a estas cosas. Algunos hasta arena traen del Jordán, hasta agua, ¿verdad? Esa agua del Jordán es más bendita que la que dan ahí en la catedral, hermano, ¿verdad? Y traemos de Jerusalén y decimos, ¿por qué la tierra santa, la ciudad santa? Pero la Biblia lo que dice de la Jerusalén actual, hermano, de esa Jerusalén, es que ahí mataron a los profetas y un montón de cosas como esas. Pero esta Jerusalén, que es la nueva Jerusalén, como dice Gálatas en el capítulo 4, versículos 25 y 26, dice así, mire, porque Agar, dice Pablo, es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, dice, junto con sus hijos está en esclavitud. Esta Jerusalén no tiene nada que ver con la Jerusalén actual. Por eso nosotros en ese sentido, por ejemplo, no vamos a decir que somos mesiánicos en ese sentido, y vamos a venerar la estrella de David, y vamos a venerar las cosas de la religión judía. Porque todo eso, dice la Biblia, eran sombras, eran anuncios, eran símbolos de lo que iba a venir. Por eso no veneramos esas cosas, ni le damos tanto valor. Porque todas esas cosas de la Jerusalén actual, dice, los hijos de esa Jerusalén son esclavos, están en esclavitud. Pero el 26 dice, más la Jerusalén de arriba, de la que vamos a hablar esta mañana, dice, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces son dos mundos opuestos, dos mundos totalmente distintos, la Jerusalén actual y la Jerusalén esta que describe aquí Juan, que él vio y de la cual Isaías y muchos de los profetas habían hablado.
Hermanos, si no voy a la Jerusalén actual, allá al Medio Oriente, pues ni modo. Pero donde sí no me quiero perder ir, hermano, y entrar, es en esta de la que vamos a hablar esta mañana. Amén, hermano. Esta es la que no nos debemos de perder. Si no vamos a aquella, pues no hay problema, no hay mucho problema. Pero Juan, hermano, describe en estos versículos la opulencia, la belleza de la ciudad, construida solo con materiales preciosos. Hermanos, a través de la historia, los hombres, ¿verdad?, los reyes han tratado de construir ciudades hermosas, ciudades de ensueño. Y nosotros las personas quieren vivir también en las ciudades hoy día. Hay una alta migración, ¿verdad?, en los últimos años del campo a las ciudades, porque la ciudad nos da mayor comodidad, mayores y mejores servicios. Y el ser humano, los hombres, los reinos, los reyes han tratado de construir ciudades de ensueño, ciudades modernas, y a veces cuando vemos fotografías, ¿verdad?, en el internet, ahí fotografías de las ciudades más modernas, actuales en el mundo, uno se maravilla de los edificios, de las carreteras, de las edificaciones, de la arquitectura y de todas estas cosas, porque son cosas realmente tremendas, ¿verdad?, las que uno puede ver en estas ciudades. Pero hermano, esta ciudad, la ciudad más hermosa que podamos hablar hoy día, ¿verdad?, más moderna, como decir Nueva York o Shanghái o París o Londres y ciudades como esa, ¿verdad?, no son nada comparables con lo que Juan nos describe aquí. Y aquí se nos ofrece vivir en esta ciudad, no por un año, no por 60 años, pero se nos ofrece a través del Evangelio vivir en esta ciudad para toda la eternidad. Y eso es lo que Juan está diciendo aquí. Describe la ciudad con un río cristalino que sale del trono de Dios, del Cordero, y que corre por la calle central, y de ahí brota la luz y la vida de la ciudad, y sin duda de todo el reino. Pero hay 4 cosas que queremos ver de esta ciudad aquí en estos 2 versículos. Número 1, que dice, hermanos, ahí mire el versículo 2, que la ciudad, dice, la vio descender del cielo. Pudiéramos llamarle a esta ciudad la ciudad celestial, es la ciudad de Dios. Dice que desciende del cielo. Hermanos, los cielos también habían sido contaminados por el pecado. Pero esta ciudad viene del cielo, dice, de Dios, y es específico aquí Juan. Dice, la vi descender del cielo de Dios. O sea, hace referencia a su origen divino, a su origen puro, santo, a su origen, dijéramos, totalmente limpio, y también como que hubiera una existencia previa de esta ciudad. Pero mire, leamos un par de versículos aquí en el capítulo 21, el versículo 11 y el versículo 18, para ver qué dice aquí de esta ciudad. Versículo 11. Dice que esta ciudad, dice, versículo 10 dice, me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Dice el versículo 11, teniendo, dice, la gloria de Dios. La ciudad tenía la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. O sea, su brillo, su fulgor, su resplandor. No sé cuántos han viajado de noche, y cuando uno va llegando a una ciudad, ¿verdad?, se ve el resplandor allá a lo lejos de la ciudad. Y entre más grande es la ciudad, o cuando usted ha viajado en avión y uno llega a un lugar, se ve el resplandor. Y a eso se refiere Juan, al resplandor, dice, al fulgor de esta ciudad. Era algo impresionante, porque tenía, dice, la gloria de Dios, o sea, la luz,
el brillo, la hermosura de la ciudad. Y el versículo 18 dice, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Imagínense, cada parte, cada pared, cada calle, cada acera, dice la ciudad entera, la ciudad dice era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y todo eso, hermanos, nos habla de la magnificencia de la ciudad, la Nueva Jerusalén. Si vamos a la carta a los Hebreos, y me acompañan por favor a la carta a los Hebreos, mire lo que dice aquí la carta a los Hebreos en el capítulo 12. Deje una ceñita, ahí vamos a regresar, ahí vamos a estar en el capítulo 21, pero Hebreos capítulo 12. Cuando veamos las cosas, hermanos, que vemos a nuestro alrededor, ¿verdad? En nuestra ciudad, en nuestros lugares, y yo creo que para agarrar ánimo hay que pensar en estas cosas que el Señor nos promete, ¿no creen? Pensar esto es como un sueño, hermano. Pensar en esto es como un sueño, como algo casi que, como un sueño de hadas, como dicen los niños. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Mire el escritor a los Hebreos, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, dice, a la compañía de muchos millares de ángeles. A esa ciudad está hablando de los que por la fe, los que hemos creído en Cristo, los que hemos abrazado la fe, y dice que los que hemos creído en el Señor, los que hemos sido justificados por la fe, nosotros, dice, nos hemos acercado a esta ciudad. De alguna manera estamos teniendo, lo que está diciendo es alguna experiencia ya de esta ciudad, de lo que implica el habitar en esta ciudad, una compañía con las personas y los ángeles que habitan esta ciudad. Pero en el capítulo 11, ahí mismo en Hebreos, hermano, capítulo 11 de Hebreos capítulo 11, versículo 9. Mire lo que dice aquí en el versículo 9. Dice acerca de Abraham, dice que por la fe habitó como extranjero, dice, en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, dice, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Y por qué Abraham vivió de esa forma? Porque Abraham dejó la ciudad y el país donde él vivía y se fue a una tierra que Dios le prometió, pero aún en esa tierra él vivió como extranjero. Ni siquiera ahí quiso construir una vivienda permanente. El versículo 10 nos dice por qué. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, hermanos, porque uno pudiera pensar, hermano, ¿y para qué hablar de eso si ahorita con los problemas que tenemos aquí? Sí, pero es que depende hacia dónde nosotros estamos viendo, y si nuestros ojos están alzados o si nuestros ojos están como el avestruz metidos en un hoyito en la tierra. De eso va a depender cómo vivimos ahora. De cuál es nuestra visión del futuro y de la eternidad va a depender cuál es nuestro estilo de vida ahora. De eso va a depender en gran medida. Y Abraham, el estilo de vida de Abraham y de sus hijos fue impactado porque la fe, ¿verdad?, de él le había dado la visión de esta ciudad que él
había recibido por promesa. Y entonces eso lo hizo, número uno, dejar su país. Abraham era de Ur de los Caldeos. Los caldeos en los días de Abraham era la civilización más desarrollada que existía. Y Ur era la capital del reino y como tal era la ciudad más preciosa que había en aquellos días. El mejor lugar para vivir era Ur de los Caldeos, y Abraham, por la fe que él tenía, dejó Ur de los Caldeos, dejó su familia, y algunos dicen, algunos historiadores y comentaristas, que Abraham hubiera sido rey ahí en ese lugar, era de la familia real, pero él recibió un llamado de Dios. Y tuvo en poco el vivir en Ur de los Caldeos, y tuvo en poco vivir en las comodidades de los caldeos y en las riquezas que ese lugar y la comodidad que le ofrecía, y dejó Ur de los Caldeos para seguir el llamado de Dios. Pero además de eso, hermanos, yendo y llegando a la tierra que Dios le había prometido, aún en esa tierra, en Canaán, él vivió de una manera también distinta, porque él sabía que había algo más. Sus ojos espirituales, que habían sido abiertos por la fe, le hacía ver esta ciudad que él aguardaba, que él buscaba, dice el versículo 10, que él esperaba. Y por eso él vivió de esa forma. Hermanos, pero nosotros, regresemos a Apocalipsis, por favor, capítulo 3. Pero hermanos, estas cosas deben de llamarnos la atención, hermanos. Porque, ¿verdad? Vivimos tan aferrados, hermanos, a las cosas de este mundo y de esta vida. ¿Verdad? Vivimos tan aferrados que nos peleamos hasta por una cuchara. Nos peleamos por un tenedor. Nos peleamos por la servilleta. Nos peleamos por cualquier cosa. Porque estamos tan aferrados a las cosas de esta vida que, como vimos la semana pasada, todo eso va a pasar. Todo va a pasar. Y no es que no vamos a cuidar las cosas que el Señor nos da, debemos ser buenos administradores, yo no estoy diciendo eso. Sí, debemos de trabajar, y qué bueno si le dejamos una casita a nuestros hijos y le dejamos algunas cositas a nuestros hijos. Es lo mejor que podemos hacer al final de nuestros días, tal vez facilitarles un poco las cosas, y ojalá ellos tengan la sabiduría para administrar bien las cositas que nos costaron tanto y que les vamos a dejar. Y hagan buen uso de eso y que les sirva y lo usen para el Señor. Gloria a Dios, y eso es así. Pero vivimos tan aferrados, hermanos, a las cosas que a veces peleamos por cosas tan insignificantes. ¿No es cierto, hermano? Peleamos por cosas tan insignificantes y estamos tan preocupados. ¿A quién le va a quedar la columna aquella? ¿A quién le va a quedar el pedazo de teja aquella? ¿Qué importa todo eso, hermano? Todo lo que podamos tener, ya vimos la semana, todo va a ser quemado, dice la Escritura. Y estamos tan absorbidos y nos enfermamos, ¿verdad? Pero mire, dice aquí Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Mire, dice, al que venciere, dice. Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca saldrá de allí. Dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Lo que está diciendo, y vamos a hablar un poquito más adelante, lo que está diciendo es, aquí Apocalipsis 3:12, es que a los vencedores, dice que ellos van a vivir en esta ciudad. Ellos van a vivir en esta ciudad y van a estar allí, dice. Y Dios los va a empadronar, ¿verdad? Van a ser asentados. La mayoría de nosotros fuimos asentados, ahí estamos asentados en
en la alcaldía, ¿verdad, hermanos? Que somos de aquí y nos sentimos orgullosos de decir soy santaneco. Pero está diciendo que estos van a ser empadronados, los que vencieren van a ser empadronados para vivir en esta ciudad celestial, esta ciudad que anhelaba Abraham. Pero número uno es la ciudad celestial, es la ciudad de Dios, que viene de Dios. Número dos, dice el versículo 2 ahí de Apocalipsis 21, ¿verdad? Número 2, hermanos, la Nueva Jerusalén, hermanos, es la capital del reino de Dios, del reino eterno. Es la capital del cielo nuevo y de la tierra nueva. Es la capital, es el centro del reino eterno. Porque estamos hablando de la eternidad aquí. Eso no, ninguno de las distintas posiciones escatológicas que hay en la iglesia se dicen algo distinto acerca de que estos dos capítulos nos hablan de la eternidad. No hay manera de decir que no se refiere a eso. Entonces, la ciudad es la capital del reino, es el centro de operaciones, dijéramos, del reino eterno. Mire, veamos el capítulo 22 ahí, el capítulo 22, versículo 3. 22, versículo 3. Dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Dónde va a estar el trono del Cordero, hermano? En la Nueva Jerusalén. Ahí va a estar, desde ahí va a reinar Cristo. Desde la Nueva Jerusalén, Cristo va a regresar, hermano, de manera visible, dice la Biblia, ¿verdad? Todo ojo le va a ver. Y los que le traspasaron, dice, harán lamentación en la tierra cuando le vean venir. Y entonces, Él va a instaurar su reino y su trono va a estar en esta ciudad, en la Nueva Jerusalén. Su trono, ahí Él, desde ahí va a reinar, el trono de Dios y del Cordero. Dios es invisible, Dios es infinito, Dios es inmensurable, Dios no lo podemos limitar a un lugar físico. Dios está en todo lugar, Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente, pero Él se encarnó, Él se hizo hombre. Y con el cuerpo que resucitó, con ese cuerpo va a venir cuando Él regrese por segunda vez. Y su trono va a ser instaurado en la Nueva Jerusalén, como dice aquí. Y desde ahí Él va a reinar, como dice el profeta Isaías en Isaías 63, le voy a leer. Dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Que hace referencia aquí, mira el versículo 24 del capítulo 21, ahí, Apocalipsis 21, 24. Dice, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Las naciones, dice, que fueron salvas. No vamos a entrar en más detalles de esto, pero las naciones, las gentes, no todos van a vivir en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Pero van a haber otros que van a vivir, a saber en cuántas ciudades van a haber, no sabemos, pero las naciones, dice, que fueron salvas, van a venir a la Nueva Jerusalén, porque ahí va a estar Cristo, desde ahí va a reinar, ahí va a estar su trono, y todas las naciones y las gentes van a vivir, van a andar a la luz de su gloria, y todo el honor de las naciones, de los reyes de la tierra, van a venir a la Nueva Jerusalén, y va a ser el centro de adoración, va a ser el centro del reino de Dios, la Nueva Jerusalén. Amén, hermano. ¿Le parece algo sorprendente, algo fantástico? Pero ¿sabe qué más es la capital del reino, hermanos? Es
el gozo de toda la tierra, la Nueva Jerusalén. Acuérdense que en la visión de Apocalipsis 7 dice que de toda lengua y de todo linaje y de todos los pueblos, dice que están ahí delante del Cordero y le adoran. ¿Se acuerdan? Apocalipsis 5, Apocalipsis 7. Y todas esas gentes, esas naciones, esas personas, porque no vamos a perder nuestra identidad, hermanos. En la eternidad usted va a conservar su identidad. Las naciones van a conservar su identidad, según podemos ver aquí. Como Juan sabe que eran de diferentes lenguajes, diferentes naciones las que estaban reunidos adorando al Cordero, por lo que él miraba. Él miraba quizás la tez o el color de la piel de las personas, los lenguajes quizás que hablaban, no sabemos exactamente, pero Juan ve que eran personas de distintas naciones, distintos pueblos, de toda lengua y de toda nación, dice, estaban ahí a adorar al Cordero. Y en la eternidad, en el reino eterno, las naciones, dice, vienen a la Nueva Jerusalén y la gloria y las naciones y las gentes viven a la luz de la ciudad de la Nueva Jerusalén, donde está el trono de Dios, donde está el trono del Cordero, y vive la humanidad, dijéramos, por decirlo de esa forma, a la luz de esa ciudad. En el Salmo 48, ¿verdad? Ese salmo que hoy casi no lo cantamos, pero antes lo cantábamos mucho. Dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Dice el Salmo 48 de leer, pero mire aquí en el Apocalipsis 22, lea conmigo este versículo, el número 2. Hermanos, ella de la Nueva Jerusalén, hermanos, proviene todo bienestar a las naciones, todo bienestar para el nuevo reino, para la eternidad. Por eso el gozo de toda la tierra, como fue ahí profetizado en el Salmo, como lo anunciaron los profetas. La ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, será la mayor bendición para esa tierra nueva y para ese cielo nuevo. La Nueva Jerusalén será la mayor bendición para las naciones, la mayor bendición para la mayor bendición para el reino. Por eso dijo el salmista, el gozo de toda la tierra. No, Jerusalén la actual, esa nunca ha sido el gozo de toda la tierra, es la preocupación de toda la tierra hoy día, ¿verdad? Ahí se están matando todos los años y hay una guerra continua ahí entre los judíos y los árabes que no va a terminar hasta que el Señor venga. No, esa Jerusalén nunca ha sido el gozo de toda la tierra, pero en el reino de Dios va a ser el gozo, la Nueva Jerusalén va a ser el gozo de toda la tierra. Mire el versículo 2, Apocalipsis 22, dice, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ya no va a haber enfermedad, ya vimos, pero el bienestar, la bendición de esta ciudad va a surgir la visión, el bienestar para todas las personas, para toda la creación nueva, para todos esos cielos nuevos y toda esa tierra nueva, el bienestar, la bendición va a venir de aquí y es la capital del reino, la Nueva Jerusalén. Miren el versículo 3 de Apocalipsis 21, una cosa más que dice aquí. Le llama a esta ciudad, dice que oyó una gran voz del cielo que decía que era el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él, dice, morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El tabernáculo quiere decir un lugar, una morada. En el reino eterno, Dios habitará con nosotros para siempre.
Entonces, hermanos, se va a cumplir plenamente lo que el ángel le dijo a José, ¿verdad? De quien se creía que era papá de Jesús. El ángel, la mujer, porque pensaba que le había sido infiel, ¿verdad? Y según la ley de Moisés, a María le tocaba ser lapidada por adúltera. Y él la quiso abandonar secretamente porque la amaba, ¿verdad? Y no quería que ella muriera de esa forma. Y mejor quería, como era justo, dice el Evangelio, quiso abandonarla secretamente para que la culpa cayera sobre él y ella quedara libre. Pero estando en esos pensamientos, esa noche, un ángel se le apareció en sueños a José y le palabras. Aquí le dijo, concebirá y dará a luz un hijo. En tu María se está cumpliendo lo que dijo el profeta Isaías, le estaba diciendo el ángel. Y llamarás, le dijo, su nombre Noel, que quiere decir Dios con nosotros. Hermanos, Dios está con nosotros, ¿verdad? Dios está con nosotros. Pero muchas veces somos tan poco conscientes de que Dios está con nosotros, ¿verdad? Por causa de nuestra humanidad, por causa de nuestra debilidad, de nuestro pecado, de nuestra condición humana. Dios está con nosotros siempre. Pero no somos conscientes, a veces nos cuesta ser conscientes de que Dios está con nosotros. No logramos, ¿verdad? A veces pensamos como que si no estuviera con nosotros, aunque Él está con nosotros. Pero lo que está diciendo Juan es que en la eternidad, en esa ciudad, vamos a ser plenamente conscientes de la presencia de Dios siempre. No va a haber nada que obstaculice, que empañe la conciencia de que Dios está y va a estar con nosotros. Eso es lo que está diciendo. Si en Navidad recordamos, Emmanuel, que Dios se hizo hombre y Dios habitó entre nosotros, entonces, si eso es así, hermano, en el reino eterno vamos a vivir una Navidad eterna, hermano. Dios va a estar siempre, vamos a ser conscientes de su presencia. Y dice, mire, dice el versículo 22 del capítulo 21, 22. ¿Qué más quiere decir que es el tabernáculo de Dios? Dice, no vi en ella templo, como dice aquella canción y como dice el libro de las crónicas. Dice que Él no puede ser contenido en templo humano hecho de manos de hombre. Él no puede ser limitados a un templito, hermano. En esa ciudad, dice, ya no hay templo. Algunos escatólogos dicen que el templo de Jerusalén se va a volver a construir. Yo no creo que se vaya a volver a construir. ¿Para qué? Si ahí no va a haber templo, ya no necesitamos. Dice, no vi en ella templo, porque el Señor, dice, Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Hermanos, ahí no va a haber noche en esa ciudad. No sé si en el resto del reino, no estoy seguro, no sé. Habría que leer más la Biblia. Pero en esa ciudad no va a haber noche. No va a haber necesidad de sol ni de luna, porque el fulgor, la gloria de Dios, la presencia de Dios va a iluminar por siempre esa ciudad. Va a estar iluminada por siempre la ciudad del gran rey, la ciudad de nuestro Dios, la nueva Jerusalén.
Allí, hermanos amados, no hay templo. ¿Sabe por qué no hay templo, hermano? Porque el templo no se puede ubicar en algún lugar de la ciudad. Andamos buscando el templo de Jehová, el templo de Cristo, ahí en la ciudad de la Nueva Jerusalén. Ya está en la esquina aquella, mira, ahí al doblar de la calle, ahí en la esquina, ahí está el templo. No se puede ubicar porque toda la ciudad es el templo de Dios. La ciudad entera es su templo. Su presencia, su gloria es plena, es completa en la ciudad. La ciudad misma es el templo de Dios. Por eso se llama, dice, es el tabernáculo de Dios con los hombres, la ciudad. Porque la ciudad es el templo. Dios no está allá en la esquina, está en todo lugar en la ciudad. No se localiza en un punto específico, habita con ellos. Que eso significa que en todo tiempo, en todo lugar, pueden vivir plenamente y realizadamente en comunión con su Dios. Es el tabernáculo de Dios con los hombres. La Nueva Jerusalén es Emmanuel, Dios con nosotros para siempre. Por eso dice que no vio templo en ella. Todo es el templo. La presencia de Dios es manifiesta en todo lugar. Y hermanos, aquí, cuando dice el tabernáculo de Dios, se cumple, dijéramos, es un sueño, ¿verdad?, que el ser humano ha tenido a través de la historia. Si usted, al ver la historia, ha habido, y algo que los griegos, por ejemplo, los filósofos griegos, dijeron de que era imposible que lo humano se pudiera mezclar con lo divino. Era imposible. Lo humano es lo arruinado, lo divino es lo precioso, pensaban los griegos, y no se puede mezclar. Pero Cristo, Dios, se hizo hombre. ¿Cómo se llama la teología? Ayúdenme, hermano, la unión hipostática, ¿verdad? Se llama la unión hipostática, la unión de lo divino y lo humano. Cristo 100% divino y 100% humano. Usted no lucha, hermanos, con sus cosas. No luchamos contra la humanidad. Tenemos ya algo divino, tenemos el Espíritu Santo. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene el Espíritu Santo. Usted ya tiene un origen divino si nació de nuevo, pero tenemos un origen humano. Pero Cristo unió lo divino con lo humano y lo hizo uno. Se llama la unión hipostática, se le llama. En la ciudad, hermanos, vemos eso, pero ya no solamente en la persona de Cristo, sino en todo. En todo. Lo divino, la ciudad de arriba, en la nueva tierra, como uno solo. Dios dice, habitará con el hombre habitará con Dios, y caminarán juntos definitivamente y para siempre. Habitaremos con Él, Él habitará con nosotros y caminaremos con Él por siempre y para siempre, por toda la eternidad. Y no habrá ya nada que nos pueda distanciar de Él, de su presencia, de la realidad de quién es Él. Y eso es lo que Juan vio en la ciudad. Lo divino y lo humano. Lo celestial y lo terrenal unidos. Cielo nuevo, tierra nueva. La ciudad celestial en la nueva tierra. Todo junto, integrado como una sola cosa. Se cumplirá plenamente, ¿verdad?, lo que Pablo exhortaba a los corintios. Ustedes se acuerdan, ustedes saben, los corintios, hermanos, esos hermanos eran cosas serias, ¿verdad? Esos corintios sí que habían problemas en esa iglesia, hermano. Esos corintios sí que eran carnales. Habían un montón de pecados, ¿verdad? Ahí. Cuando iban a la Santa Cena, hermano, unas grandes comilonas que se daban.
Se emborrachaban en la Santa Cena, imagínense. Porque cuando iban a celebrar la Santa Cena, quizás las copas eran muy grandes que usaban ahí entre los corintios, hermano. Y se ponían un poquito sonados, como dicen, ¿verdad? Los corintios ponían bolos en la Santa Cena y se comían, y algunos que tenían más dinero, cuando llevaban como reuniones de comunión, ¿verdad? Y llevaban comida para comer, y los que tenían pisto llevaban. Allá lovers iban a traer el almuerzo, hermano, y lo llevaban al culto. Y habían otros en la iglesia que no tenían mucho, unos frijolitos quizás llevaban, pero estos que tenían, bien insensibles a la necesidad de los otros. Imagínense. Esa era una cosa. Los corintios, hermano, hacían negocio entre ellos, se peleaban. Y allá en el primero de paz, así es, ¿verdad, hermano? Hermano Ronnie, así es, primero de paz, a conciliar. El hermano Gumercindo, ¿dónde congrega usted? Ahí en la primera de los Corintios, decía. Y la hermana Tomasina. Y la hermana Tomasina iba a demandar al hermano Gumercindo, y allá estaban en el primero de paz, allá por el Parque Central, ahí en Corinto, hermano. Fíjense, peleaban cuando hacían negocios. ¿Qué más hacían, hermano? Habían unas hermanas que resulta que habían entendido mal la palabra, ¿verdad? Y cuando querían dejar a los esposos inconversos, y querían buscarse a un hermanito en la iglesia, como no habían convertido los hermanitos, entonces la hermana quería dejar al esposo y conseguirse al mejor diácono de la iglesia y casarse otra vez. Había otro que estaba viviendo con la mujer de su papá, ¿verdad? Con su madrastra, entre los corintios, hermano. No, esos corintios, hermano, cosa seria, ¿verdad, hermano? Ni se parecen a nosotros. Para nada, ¿verdad, hermano? Entonces, pero les voy a leer lo que Pablo les escribió en la 2 de Corintios, en capítulo 6, versículo 16 al 18. Pablo les escribe esto, mire, y tiene que ver con lo que estamos diciendo. Pablo les dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, esa exhortación que Pablo le hace aquí a los corintios, la vemos cumplida plenamente. El templo de Dios con ellos, Dios ahí con ellos, el tabernáculo de Dios con los hombres. Ya no hay pecado, ya no hay problemas de esta índole. Pero lo último, hermanos, para terminar y concluir, dice el versículo 2, que esa ciudad, dice, la ve como la esposa, dice, como la esposa del Cordero, la esposa. Sus habitantes son aquellos inscritos en la ciudad. Solo pueden entrar los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, y solo pueden vivir en ella los que están inscritos en la ciudad. Mire, leamos dos versículos, versículo 12 del capítulo 21 y el versículo 27. Versículo 12 dice: tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Los nombres inscritos en la ciudad. Ahí están los nombres de los 12 apóstoles, están los nombres de las tribus, pero
esto hace referencia a los nombres, hermanos, de los que van a vivir allí, los nombres inscritos de todas las tribus de Israel. Todos los que están inscritos en la ciudad, los moradores, hermanos, de esa ciudad son inscritos en la ciudad, como dijimos al principio. Y en el 27, mire, 21-27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, está hablando de la ciudad, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Porque, hermano, las naciones que hubieran sido salvas son los que están inscritos en el libro del Cordero. Y van a venir a la ciudad y van a entrar a participar y disfrutar por toda la eternidad. Todos los que estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, todos los salvos, las naciones que fueron salvas, van a venir a la ciudad. Y eso va, imagínense, va a ser algo hermoso. Pero hay otros que están inscritos en la ciudad. Esos no todos los salvos van a vivir en la ciudad. No todos los salvos van a vivir en esta ciudad, pero los que vencieren, como leímos en Apocalipsis 3. Mire lo que dijo C.S. Lewis, un famoso escritor y teólogo del siglo pasado. Creo que está ahí en la pantalla, le voy a leer para concluir. Dijo él: yo debo mantener vivo dentro de mí, dijo C.S. Lewis, el deseo de mi verdadero país. ¿Cuál es nuestro verdadero país? Dice, el cual no encontraré hasta después de la muerte. No debo permitir que quede sepultado o dejado de lado. Debo hacer que el objetivo principal de mi vida sea avanzar deprisa hacia ese otro país y ayudar a otros a hacer lo mismo. Debo de vivir enfocado, estaba diciendo él. Debo vivir enfocado en ese país que es mi verdadero país, mi verdadera morada eterna, mi verdadero destino. Y mientras me enfoco y corro hacia ese país, debo de ayudarle a otros, dice él, a que también vayan a ese lugar donde yo me estoy dirigiendo. Quisiera terminar leyendo el versículo 14 del capítulo 22 y hagamos eco esta mañana, hermanos amados, de estas palabras. Apocalipsis 22, 14. Dice así: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Hermanos, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para poder participar de este árbol, para poder participar de la ciudad, para poder entrar por las puertas de la ciudad. Solo los que lavan sus ropas tienen acceso. Solamente los que lavan su ropa. Hermano, la verdadera santidad en la vida de una persona trae perfección. La verdadera santidad, no la apariencia que muchas veces vivimos en las iglesias evangélicas. Una santidad nada más externa y aparente, hipócrita muchas veces. Pero la verdadera santidad trae perfección, perfección moral, perfección en los sentimientos, perfección en las relaciones, perfección en nuestro desenvolvimiento. Y esta es la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, es la perfección ahí expresada. Por eso ya no hay muerte, hay vida, dice el pasaje. Ya no hay llanto, ya no hay clamor, ya no hay dolor, hay salud, hay bienestar. Ya no hay pecado, ya la maldición del pecado se acabó. Ya no hay tinieblas, ahora hay luz plena, luz completa.
Por eso hay alegría y gozo perpetuo en este lugar. Porque Dios, que es santo, habita y llena cada partícula, cada espacio de este lugar donde, hermanos amados, se nos ofrece vivir. Usted es invitado a vivir en esta ciudad. Cada uno de nosotros se nos invita. No todos los salvos van a vivir en la ciudad. Algunos, los que vencieren, van a vivir en esta ciudad. Los que vencieren, voy a hacer una comparación. Por ejemplo, el ladrón que murió se salvó un momento antes de morir. Ese no venció, ese fue salvo, pero no es un vencedor. Ese no peleó, nunca luchó, nunca tuvo, gloria a Dios. Pero ese va a ser salvo. Y como hablamos el jueves, el 24, en el reino de Dios, el más pequeño en el reino de Dios va a ser más grande que Juan el Bautista. O sea que eso es todo ganancia, hermano. Pero se nos ofrece ahora este privilegio de vivir en esta ciudad. A los que vencieren, algunos van a ser miles y millones, ¿verdad?, que van a vivir en ese lugar. Pero se nos ofrece a nosotros vivir ahora con esa perspectiva y caminar y correr nuestra carrera de tal manera en que seamos parte de esos privilegios y esos galardones que el Señor nos dará y nos ofrece en aquel día. Pero todo comienza, como dice aquí el versículo 14, bienaventurado, feliz es el que lava sus ropas para tener derecho al árbol, para tener acceso a la ciudad. Debemos lavar nuestras ropas. Y quiero terminar por si hubiera alguien, si usted está aquí esta mañana, mientras vienen los hermanos músicos, si usted está aquí esta mañana y usted no le ha entregado su vida a Cristo, si usted no ha recibido el perdón de sus pecados, si usted no ha lavado su alma, si usted no ha sido lavado por la sangre preciosa de Jesucristo que murió en la cruz por nuestros pecados, usted no tiene acceso a este lugar, como acabamos de leer. Usted no es bienaventurado en ese sentido. Pero por la predicación del Evangelio, por la predicación de la palabra, y esta mañana usted está aquí, y este pastor, este predicador que le está enseñando la Escritura, le invita en el nombre del Señor, que usted pueda venir a Jesús y lavar su alma, lavar su corazón, lavar su conciencia, lavar sus pensamientos en ese manantial de agua limpia, en ese manantial de la sangre del Cordero, la sangre que Él derramó en la cruz para cubrir nuestros pecados. Y entonces, para que usted pueda tener acceso a todas estas cosas, solamente por la obra de Jesús en la cruz. Esas son las buenas noticias. Que por causa del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados, no hay manera de que una persona pueda entrar a este reino eterno, si no es solamente por ese camino del cual Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Quizás usted está esta mañana aquí, mientras todos, hermanos, inclinamos un momento para orar un momento.